Cordiales saludos amigos televidentes, bienvenidos y buenas noches a un programa más de Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. Este producto educomunicacional se genera aquí, en la Universidad Técnica del Norte, primer centro de educación superior de la zona norte del país, amigos, amigas televidentes. En esta noche para mí es un gusto y sobre todo un privilegio contar con la presencia del doctor Mauro Servino, quien es consejero del CEACES, doctor en antropología urbana, docente de la Flaxo. Como le mencionaba antes de iniciar esta entrevista, se nos acabaría el tiempo de la misma si yo me pongo a contarles a ustedes, amigos, amigas televidentes, toda la experiencia académica que tiene el doctor. Justamente está acá de visita en la Universidad Técnica del Norte, realizando la socialización acerca de los talleres sobre la publicación y obras de relevancia que se están realizando en el CEACES. Y es importante que a los equipos editoriales de las instituciones educativas superiores de la región norte conozcan algunos de estos criterios. Para mí es un gusto, propuesto obviamente también vamos a contar con él su experiencia en el campo comunicacional. También lo hemos dividido en dos bloques, esta propuesta educomunicacional. En un primer bloque vamos a hablar específicamente del trabajo que se está realizando como consejero del CEACES. Doctor, bienvenido, gracias y buenas noches a la Universidad Técnica del Norte. Muchísimas gracias, un saludo cordialísimo a los televidentes de esta televisión pública, que estoy seguro que hace un servicio a la comunidad de mucha relevancia. A usted muchísimas gracias, entremos en materia. Mencionaban que el objetivo del taller es crear justamente estos espacios de diálogo sobre la importancia de la producción científica universitaria y poder definir, junto a los equipos editoriales, parámetros mínimos para que se consideren publicaciones universitarias y científicas. Sí, todo empieza porque en el Consejo, algunas personas, y me incluyo evidentemente, nos preguntamos sobre el hecho de que si al considerar las revistas ecuatorianas científicas catalogadas en el catálogo LatIndex, estábamos haciendo justicia de la calidad, ¿no es cierto?, de las revistas ecuatorianas. Y nos dimos cuenta de que efectivamente en el catálogo LatIndex están la mayor parte, si no todas, las revistas que se editan en Ecuador, pero estas revistas tienen diferentes niveles de calidad. Y nosotros quisiéramos pues dar cuenta de estos diferentes niveles de calidad. Sabemos que hay revistas ecuatorianas que tienen calidad de sobra en relación a aquellas revistas que también son consideradas de calidad y que pertenecen a catálogos o índices internacionales. Entonces el propósito fue el de reconocer la calidad de las revistas científicas ecuatorianas, por ahora editadas por las universidades. Así, desde el CEACES, doctor, ¿cuáles van a ser estos criterios, obviamente, para que las universidades y esos equipos editoriales comiencen a trabajar? Estamos discutiendo de criterios. Hemos lanzado una encuesta, tenemos los resultados de la encuesta, hemos establecido de antemano un conjunto de criterios sobre la base de nuestras propias experiencias. Yo mismo fui director 5 años de una revista científica, la revista de Flaxo, Iconos. Entonces, hemos establecido un conjunto de criterios, pero el objetivo de estos talleres que estamos realizando en diferentes ciudades del país y que congregan diferentes universidades o editores y directores de revistas, es precisamente poder definir de modo consensuado cuáles son estos criterios que nos permiten mejor definir qué es una revista científica ecuatoriana de calidad. No queremos que seamos nosotros a priori del Consejo, en decir cómo debe ser una revista científica ecuatoriana aplicando criterios internacionales. Y además, lo hacemos. Ustedes son los que dictan la política pública en educación superior, lo podrían hacer. Lo podríamos hacer, pero yo creo que no sería correcto. Nosotros pensamos que debemos tener claramente establecida la línea base de la situación de las revistas ecuatorianas. Cuando ya tenemos, y la tenemos, la línea base, con las universidades nos ponemos de acuerdo. Ok, por ejemplo, de 20 a 25 criterios que podríamos manejar, ¿cuándo es necesario cumplir con cierto número de estos criterios? Para acreditar estas revistas deben cumplir con los 25 criterios. Podemos establecer quizás por ahora un momento transitorio en donde acreditemos revistas que cumplen con 20, por decirlo así. Pongámonos de acuerdo. No todos los criterios tienen la misma importancia. Eso también.
Por tanto, podemos establecer que si cumple con un cierto número de criterios, podemos acreditar siempre y cuando son los criterios quizás fundamentales. Y al mismo tiempo no todas las áreas de estudios que tienen las instituciones de educación superior se las deben medir bajo esos mismos parámetros. Así es. Ahora, para acreditar lo que nosotros vamos a hacer es ver la normalización que tienen las revistas, si cumple con una serie de procedimientos, pero después mandamos a evaluar también al azar un número X de artículos de un ejemplar de estas revistas para que revisores externos nos digan efectivamente estos artículos son de calidad y por lo tanto acreditaremos esas revistas. Así es, doctor. Con este primer análisis, ¿quiénes están asistiendo obviamente a este taller que se dictó acá en la Universidad Técnica del Bueno, Norte? además de los compañeros de la Universidad Técnica del Norte, que es la universidad anfitriona, y quiero agradecer además expresamente a Marcelo Ceballos y Teresa Sánchez, que son las autoridades que nos han permitido pues que estemos hoy aquí realizando este taller. Tenemos la Uniandes en 3 extensiones de ellas, en Tulcán, Ibarra y Santo Domingo. Tenemos la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la Universidad de Otavalo. O sea, tenemos 6 entidades universitarias que están presentes aquí con sus directores o editores de revistas de estas universidades. Un poco para que la opinión pública también vaya conociendo estos criterios que se van a implementar obviamente para los procesos de acreditación. Doctor, es importante saber que las universidades normalmente para los procesos de acreditación, y voy a traer a colación un análisis que hizo Ramiro Galarza, que le comenté hace un momento, que él mencionaba que los investigadores, los docentes investigadores que publiquen, pensaban más en cumplir con el indicador que establecía obviamente estos procesos de acreditación que con la creación en sí de contenidos que resuelvan un problema o que sean un aporte significativo a la Yo le ciencia. agradezco mucho por esta reflexión y por haber reportado además un pensamiento del presidente del Consejo, Gabriel Galarza, y yo le puedo decir que precisamente uno de los otros propósitos que tiene este proceso de evaluación y acreditación de las revistas ecuatorianas es que podamos, si consideramos que las revistas ecuatorianas tienen niveles satisfactorios de calidad, podamos de paso incrementar la discusión sobre el valor y la importancia de la investigación científica en el país. Porque como bien dice usted, reportando también, como digo, el pensamiento del doctor Galarza, en los últimos años pareció, ¿no?, que la investigación tenía valor cuando tenían publicaciones en revistas científicas. Pero el valor no está ahí, esto es solamente un medio, no puede ser el fin último. Estas publicaciones, estos artículos, estos libros que tratan problemáticas ecuatorianas, tienen que tener la capacidad de impactar en la sociedad ecuatoriana a distintos niveles, a nivel territorial, microterritorial, a nivel mesoterritorial, a nivel nacional y también a nivel global. Pero es nuestra contribución como país, como universidad, como institución de educación superior al conocimiento desde el Ecuador y para también una parte del mundo, indudablemente. Pero no podemos pensar que el único modo para valorar la investigación es a través de las publicaciones científicas. Debemos valorar la investigación por lo que logra contribuir en parte también en la solución de los problemas o logra, digamos, producir algún tipo de conocimiento que es efectivo y beneficioso para la sociedad ecuatoriana, en primer lugar. Así es, doctor, sí lo entiendo. Esa cuantificación que se establecía en un primer momento en los procesos de acreditación, ¿usted considera que se la debe flexibilizar? Le voy a hacer un antecedente. Obviamente, muchas universidades tenían el primer objetivo poder indexar a nivel regional, Latindex por citarle uno. Luego, el siguiente pasito era, vamos a Cielo. Luego vamos a Scopus y obviamente lograr indexar en una publicación internacional Q1, Q2 y obviamente decían, wow, hemos llegado al paradigma de la investigación científica, pero eso ya va contradiciendo obviamente con lo que está pasando actualmente en las realidades universitarias. Yo lo que propongo es que las revistas ecuatorianas se pregunten sobre qué significa estar en estos índices, ¿no? ¿A qué condición se está en estos catálogos y en estos, a qué condiciones se indexan las revistas en estos índices? Entonces, pido y solicito que reflexionemos sobre esto, porque muchas veces no es sinónimo de calidad el estar incluido en estos catálogos, de calidad entendida, por ejemplo, en términos de pertinencia, de que las investigaciones sean pertinentes para los países en donde se producen,
para las comunidades, para el pueblo, en donde se producen estas investigaciones. Entonces, no estoy diciendo que a partir de este proceso que estamos llevando a cabo, las revistas ecuatorianas no intenten estar también indexadas en Scopus, en JCR, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es que debemos pensar en una plataforma, en primer lugar, ecuatoriana, que permita que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento acredite estas revistas como revistas de calidad científica y luego también pensar en una plataforma latinoamericana para que podamos tener índices o, diríamos, procesos de acreditación latinoamericanos para que no tengamos la dependencia de que nuestras revistas sean consideradas de calidad, supuestamente, cuando están indexadas o cuando están incluidas en estos catálogos que son catálogos del norte, que no nos pertenecen y de los cuales no tenemos gestión y manejo, sino que solamente de ellos dependemos. Y ellos ponen los parámetros, además, para poder, y los criterios. Así es, pero además, dado que estos índices están ubicados en el norte del mundo, tienden a favorecer aquellas universidades o instituciones de educación superior que pertenecen al norte, ¿no? A Europa, a Estados Unidos. Entonces nosotros, desde este punto de vista, corremos el riesgo de estar siempre un poco a la cola. Revistas, qué sé yo, españolas, francesas, etcétera, preferirán publicar artículos de profesores españoles o franceses en lugar de profesores o investigadores de América Latina. Eso sin duda alguna. Doctor, ¿en cuánto tiempo usted considera que ya se van a llegar a estos acuerdos con las instituciones de educación superior? Vamos a tener, yo diría que en un par de meses, máximo 2 o 3 meses, ya vamos a tener el panorama claro de cómo podemos acreditar revistas ecuatorianas científicas. Y esto va a incluirse directamente en el modelo de evaluación institucional de carreras y de posgrados que el Consejo aplicará, no sabemos todavía cuándo, estamos en esa discusión. De hecho, debíamos haber aplicado en este año. Exactamente, porque la ley establece que en el año 2018, justo coincide el 2018, automáticamente todas las instituciones de educación superior debemos someternos nuevamente a un proceso de acreditación. Sí. Y Mi parecer, y esto es lo que estamos discutiendo, pero es interesante también que haya una discusión nacional, ¿por qué no? No es cuestión solamente de los que estamos metidos más adentro. Mi sugerencia es que se pueda realizar este año, o a inicio quizás del próximo año, que no renunciemos a un proceso de evaluación, pero que esa evaluación sea sin fines de acreditación, para evitar que las universidades, las instituciones de educación superior en general se preocupen solamente por este acto final, que consideran final, y yo creo que equivocándonos, de que es la acreditación. Yo creo que la acreditación, esta también es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio para garantizar determinados estándares o determinadas condiciones de calidad, pero las universidades están demasiado preocupadas por digamos, por el proceso y por la parte final del proceso de evaluación, que es la acreditación. Si nosotros fuéramos capaces todos de ponernos de acuerdo y de llevar a cabo un proceso de evaluación, eso sería muy interesante, sin fines de acreditación. ¿Por qué sería interesante? Porque hemos tenido 5 años, desde 2013 haremos otra vez un proceso de evaluación y podemos comparar cómo estaba el sistema de educación superior en el 2013 y cómo se encuentra hoy, y ahí poder introducir los correctivos, las mejoras que son necesarias para asegurar la calidad. Así es, pero para que esta propuesta prospere también significa una serie de reformas en el ámbito legal. ¿Usted considera que hay las condiciones objetivas, el escenario político para que Yo creo que sí, de hecho estamos trabajando, y quiero decirle a nuestros televidentes de aquí, de esta maravillosa ciudad Ibarra y de sus alrededores, que nosotros, al contrario de lo que no se hacía en el pasado, la CENESID, que es la encargada por el Ejecutivo de establecer la política pública de educación superior, el CES, que es el organismo que regula, digamos, los procesos que conducen al licenciamiento, ¿no?, de programas, de carreras y de las propias instituciones. Digamos, el CES es el que evalúa ex ante para poder empezar, ¿no es cierto? Y el CEACES, que es el evaluador ex post, ¿no?, pasado ya, y evalúa el desempeño de instituciones, carreras y posgrados. Estamos todos
ahora sí, todos coordinados y trabajando, entre otras cosas, en la reforma de la LOES, en lo que conviene para el país reformar en la LOES, en algunos aspectos, y estamos todo el momento consensuando estos puntos de reformas que creemos que son convenientes, ¿no?, para el ¿Usted país. considera que sí se va a reformar esta parte? Obviamente, para generar procesos de investigación, doctor, obviamente viene el tema, voy a tratar de hacer una separación, dos temas. El tema presupuestario, primero, que viene involucrado con los recursos. Se va a garantizar, obviamente, que las universidades sigan contando con estos recursos, como establece también el ámbito legal sobre los presupuestos que deben destinar para el fomento y desarrollo de la producción científica. Por supuesto. Estamos también en la reforma de las condiciones y de los criterios que determinan la elaboración de la fórmula de distribución de los recursos, que es del FOPEDEUPO, ¿no?, que es el fondo específico que alimenta las universidades y escuelas politécnicas públicas y cofinanciadas, ¿no? Entonces, estamos ahí redefiniendo eso, estamos introduciendo en la LOES una reforma importantísima, estamos proponiendo que se constituya un fondo para el mejoramiento continuo, o sea, un fondo que permita que aquellas universidades, escuelas politécnicas, instituciones que están experimentando algún tipo de dificultad, no sean castigadas precisamente en la distribución de los fondos del FOPEDEUPO, porque si han tenido niveles de desempeño establecidos en torno a una calidad concebida además solamente en términos de excelencia, cosa que también es discutible, serán universidades que si reciben menos fondos, más problemas tendrán para poder salir y poder mejorar. Y obviamente eso en consecuencia no van a poder cumplir Por con supuesto, los entonces, indicadores. bueno, algo que parece absolutamente obvio, bueno, creamos un fondo para aquellas universidades, por ejemplo, que estaban en categoría C, que están todavía en categoría C. De paso, quiero decirle que estamos eliminando el artículo en torno a la categorización y a la clasificación y lo estamos reemplazando con un artículo que se llama cualificación, que es una cosa mucho más interesante. Bueno, un poco Ya habrá largo la quizás, oportunidad de conversar de eso. pero aquellas universidades que están en categoría C, que son un número importante, son alrededor de 15 de las 59 universidades y la mayor parte están en categoría B, bueno, que ese fondo alimente precisamente digamos, aquellos dispositivos que permitirán pues, la mejora, ¿no? Todos estamos concentrados, estamos en otro momento histórico, ya pasó el momento de la depuración del sistema, del sinceramiento del sistema de educación superior, ya las instituciones que debían salir del sistema salieron, ahora estamos en el momento y en la fase que llamamos de aseguramiento de la calidad, del cual el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad es el ente coordinador. En este momento que usted menciona también hay un parámetro muy importante, el talento humano, los docentes. Obviamente se va a invertir en la profesionalización y especialización de los docentes que obviamente se dedican a los procesos de investigación. Yo creo que deberíamos ocuparnos de esto. Por ejemplo, entre otras cosas, el modelo nuestro de evaluación no ha puesto atención en las capacitaciones, salvo en algunos aspectos meramente, diríamos, documentarios de capacitación, de actualización, etcétera, pero no hemos puesto atención a los elementos relacionados con la pedagogía de la enseñanza y aprendizaje. Y ahí tenemos que mejorar también nuestra observación ahí, indudablemente. Y el talento humano, las apuestas que se realizaron también y que debemos seguir haciendo, yo creo, para mejorar el claustro docente, son las apuestas que nos pueden dar indudablemente mejores resultados. Pero ojo, no necesariamente con el incremento numérico de profesores que tengan niveles que tengan título de cuarto nivel. No es simplemente aumentando el número, sino que tenemos que hacer una observación mucho más cualitativa, mucho más fina, para entender si estos PhDs incorporados a las instituciones de educación superior han aportado a la investigación. Pasamos de un modelo cuantitativo a un modelo cualitativo. Debemos hacerlo, debemos implantar un modelo de evaluación mucho más, digamos, que se preocupa de la evaluación, no exclusivamente de la acreditación, y debemos tratar de que este modelo tenga elementos, tenga criterios y tenga indicadores más cualitativos que cuantitativos. Se va a seguir fomentando esta serie de talleres, obviamente, para que se puedan socializar y sobre todo se van a recibir las propuestas de las IES para la construcción de estos nuevos parámetros. Yo digo que es el tiempo ahora
de realmente proponernos todos los actores del sistema de educación superior un pacto de confianza. Yo creo que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido positivo, bueno, no todo, pero muchas cosas han sido positivas, pero se han hecho mucho por la obligación de hacerlas, no se han hecho por la confianza. Debemos hasta establecer un pacto de confianza entre todos los actores, en el caso nuestro, un pacto de confianza entre el evaluador y el evaluado, porque solamente si tenemos confianza mutua podemos juntos contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior. Así es, doctor, queremos agradecerle y concluir este primer bloque, obviamente, como le mencionábamos al inicio de este programa Visión Universitaria. Y en el segundo bloque, obviamente, debemos aprovechar su presencia y sobre todo su conocimiento en temas de comunicación. Así que en el siguiente bloque vamos a más bien a analizar y sobre todo conocer sus puntos de vista y opiniones. Este es su programa Visión Universitaria, amigos televidentes. En esta noche contamos con la presencia del doctor Mauro Servino, quien es consejero del CEACES. Les invitamos a que sigan con nosotros después de las siguientes menciones. UTV, Televisión Universitaria, tu identidad, desde la Universidad Técnica del Norte. UTV, Televisión Universitaria, tu identidad, desde la Universidad Técnica del Norte. Gracias, amigos, continuamos con su programa Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. Les recordamos también que ustedes nos pueden seguir a través de la señal de Radio Universitaria en su dial 101.1 frecuencia modulada. En esta noche nos acompaña el doctor Mauro Servino, quien es el consejero del CEACES. En un primer bloque en este programa analizamos acerca de una serie de iniciativas y talleres que están realizando en territorio para socializar sobre todo la política en cuanto a lo que va a ser la producción e indexación de revistas científicas y libros. Pero también debemos aprovechar su conocimiento y su experiencia en materia comunicacional. Así que ahora, doctor, vamos a entrar en ese escenario que usted ha hecho valiosos aportes en el campo de la teoría comunicacional y es importante también que la opinión pública que tenemos acá como zona norte conozca esos criterios. Obviamente nos encontramos en un medio público de comunicación
que tiene también una radio pública. Me gustaría conocer sus primeros conceptos de análisis de cuál debería ser el rol de los medios públicos, de los medios comunitarios y de los medios privados. Bueno, muchísimas gracias. Son preguntas para mí, son golosinas, ¿no? Que me permiten poder explayarme. Lo primero que quiero decir es que el Ecuador hasta hace poco era un país muy anómalo en el concierto de los países, no del mundo, sino de la región incluso. ¿Por qué? Porque era un país en donde no había medios públicos. Y los primeros medios públicos que se fueron creando fue a partir de la coyuntura política anterior, a partir del año 2007. ¿Qué es lo que ha sucedido, sin embargo? Me da la impresión a mí que si bien esa coyuntura permitió efectivamente corregir esta anomalía fatal que teníamos de tener, digamos, un 99.9% de medios de titularidad privada, lo que se hizo realmente es que efectivamente se fueron dando y creando y generando algunos medios públicos, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos, no es el caso de y no quiero decir, porque este es un medio que está albergado en una universidad y me encanta el eslogan que tiene, ¿no? O sea, cómo la visión académica, la visión universitaria, la visión que se construye por el conocimiento, contribuye a interpretar la realidad. Esa es la función que debe tener la universidad y gracias al medio de comunicación puede contribuir con eso. Pero decía, se dio esta posibilidad, pero ¿qué se ha producido en el Ecuador? Que en realidad aquellos que nosotros esperábamos tanto, deseábamos ya desde hace décadas, que fueran precisamente medios públicos o en todo caso medios estatales, si no era posible pensarlo como públicos, finalmente fueron fundamentalmente medios gubernamentales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues una muy obvia, que el medio público se debe a la ciudadanía, que el medio público no se debe ni a un gobierno, ni al sector político, partidista, ni a los intereses económicos de las empresas, de las agencias de publicidad, etc. Un medio público es de los públicos, es para los públicos y es un medio fundamentalmente ciudadano, un medio rural, dependiendo de dónde se encuentre. Así es, doctor. En ese análisis que usted hace también entran quiénes son los actores políticos, los actores sociales y cómo era la relación. Usted acaba muy bien de citar que antes en nuestro país obviamente el 99% eran medios privados, pero obviamente en esa construcción la relación era medios de comunicación, poder político, sociedad. En la actualidad como que se han cambiado esas relaciones y obviamente ahora es sociedad a través de los medios de comunicación porque se ha cambiado la direccionalidad. Antes era una comunicación muy unidireccional, ahora ya se habla mucho de la bidireccionalidad en la comunicación. Entonces, en esos actores, obviamente ya aparecen nuevos grupos de presión, ONGs, lobistas. En ese escenario, ¿cómo lograr lo que usted establece? Que los medios públicos obviamente construyan contenidos ciudadanos. Mire, tuvimos la oportunidad de reglamentar y de elaborar un capítulo específico en la Ley Orgánica de Comunicación relacionado con los medios públicos, que nos permitiera hacer ¿qué? Que permitiera que al menos legalmente, al menos en el papel de la ley, de la norma, pudiéramos blindar a los medios públicos de las injerencias del poder político y del poder económico. Porque los medios de comunicación comerciales, a los que estamos tan acostumbrados y que han copado el escenario mediático en el país a lo largo de todos estos años, de toda esta década, y que siguen copándolo porque representan un porcentaje muy elevado, los medios comerciales experimentan siempre esta doble dependencia, dependencia del poder político y dependencia del poder económico. ¿Qué es lo que caracteriza a un medio público o, ni se diga, un medio comunitario? Es precisamente no tener que estar sujeta a esta doble dependencia, la dependencia del poder político y la dependencia del poder económico. Eso no se logró. Eso se logró muy parcialmente. ¿Por qué se logró muy parcialmente? Porque tenemos una ley que en el espíritu fundamental, en la parte medular, es maravillosa. ¿Por qué? Porque aplicando los artículos y los principios constitucionales determina la posibilidad
¿no?, de que nuevos actores de la comunicación puedan conseguir una frecuencia del espectro radioeléctrico y puedan, por lo tanto, ser actores de comunicación mediática. Usted ha mencionado también que justamente en esta parte del espectro radioeléctrico, que eso es un bien público. Es un bien común. Exactamente. No es un bien público, es un bien común. Hay una diferencia importante. ¿Por qué hay una diferencia? Porque si consideramos el espectro radioeléctrico un común, podemos considerar de antemano que ninguna autoridad, sea el Estado, ninguna autoridad pública puede enajenar ese bien. Si en cambio consideramos el espectro radioeléctrico un bien público, el Estado que administra este bien puede, obviamente de modo absolutamente inconveniente para la sociedad ecuatoriana o para cualquier otra sociedad, puede incluso vender este bien. Ha sucedido, por ejemplo, cuando se consideraba el agua como un bien público, ha sucedido que en países vecinos, el caso de Bolivia, el gobierno se deshizo de un bien público porque consideraba que era titular de este bien, que era el agua, y lo vendió a los privados. Exacto. Cuando consideramos el bien común del espectro radioeléctrico, el Estado es un simple administrador, no es titular, porque ¿quiénes son los titulares de este bien común? Todos los habitantes que vivimos en este país. Todos somos titulares de eso, lo que impide que haya un titular, que haya alguien que pueda ser propietario. Si somos todos propietarios, ninguno es propietario de este bien común llamado el espectro radioeléctrico. Así es, doctor. Otro de los temas que está siempre en el tapete de los análisis comunicacionales es cómo construir opinión pública. Obviamente, me gustaría saber su criterio, porque no es lo mismo la construcción de una opinión pública desde los medios privados, cómo los ciudadanos asumen o cómo construyen esa opinión pública. Este es el gran desafío. Tenemos el desafío en la teoría de comunicación, en la teoría de la opinión pública. El desafío es porque efectivamente es muy difícil poder siquiera concebir una opinión pública que no esté condicionada por la opinión publicada, ¿no es cierto? O sea, exacto, es la opinión producida por los grupos de interés que usan los medios comerciales para sus propios intereses, aquellos que crean las condiciones o aquellos que de alguna manera influyen en la configuración de la opinión pública. ¿Cómo se hace para que haya una opinión pública no totalmente dependiente o fuertemente dependiente de la opinión publicada? Este es también el reto que debía asumir la ley de comunicación. El reto era que el Estado entregue ese común que se llama espectro radioeléctrico a un mayor número de sujetos y de actores que como tales, por lo tanto, iban a ser actores de comunicación mediática y que iban a contribuir a una cosa importantísima en el ámbito de la opinión pública y en el ámbito de la democracia. A mayor cantidad, número de actores, mayor diversidad de opiniones y por lo tanto era esto que el Estado debía garantizar, pluralidad y diversidad. Que se consiguen estos dos principios, se consigue tenerlos aplicables solamente si se reparten el bien común llamado espectro radioeléctrico a una mayor cantidad de personas, de actores, etcétera, que quieren acceder, como este canal, quiere acceder a poder decir, expresarse, pues a través de un medio de comunicación. Porque, ¿qué es lo que se ha sucedido en el Ecuador? Que ha habido, por un lado, concentración de audiencias y por lo tanto condicionamiento directo a la opinión pública, y por otra, la constitución de conglomerados mediáticos, por lo tanto, que significa que hay grupos o incluso personas naturales que tienen un medio escrito, tienen un medio radiofónico, tienen un medio televisivo y concentra, por lo tanto, ahí también, pues, cuáles son las perspectivas que son convenientes a este grupo de accionistas o a estos grupos empresariales. Exactamente, doctora, se daba mi inquietud, obviamente, al haber estos grupos que concentran la opinión pública, obviamente se están cumpliendo con esa función de ser los medios de comunicación un ente regulador de lo que se debe decir, de lo que se debe escuchar y cómo la ciudadanía debe asumir esos contenidos, obviamente, cuando hay tanta sobreabundancia, no de información, sino de datos.
O sea, ¿cómo lograr ir construyendo obviamente estos contenidos ciudadanos? En realidad yo pienso que los medios de comunicación comerciales que tienen sus propias lógicas y son las mismas lógicas para todos. Exacto. Por ejemplo, en el campo informativo no hay posibilidad de considerar la información. Este tipo de entrevista es una entrevista muy poco usual en un medio comercial, ¿no es cierto? Porque nosotros nos estamos dando el tiempo de reflexionar, estamos pausados, porque pensamos que esto es lo que puede interesar a la audiencia, a los televidentes que nos escuchan. Pero los medios comerciales, que son la mayoría aquí en el mundo, son medios que tienen sus propias lógicas y más allá de la diversidad de la propiedad o de los grupos que tienen la propiedad de estos medios, las lógicas son las mismas. Entonces, en la información, por ejemplo, lo que atrae de la información son las informaciones o son las noticias de mayor impacto emocional. Son las informaciones que, digamos, van directamente al escándalo o producir el escándalo, al impacto, digamos, inmediato que puede producir en un receptor, ¿no? Entonces, esto no es un buen servicio para la ciudadanía, porque la ciudadanía que observa el medio, que lee el diario, etcétera, es algo que debe servirle para poder pensar y reflexionar sobre determinados fenómenos o cuestiones que tienen que ver con su vida, ¿no? Así es, pero también coincide que con el aparecimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la ciudadanía tiene acceso mediante otros recursos a las mismas informaciones que antes los medios de comunicación tradicional las tamizaban, es decir, ya como que existe esa posibilidad que los nuevos ciudadanos, obviamente los jóvenes que tienen mucho acceso a la información a través de estas redes, ya puedan contrastar también esos datos, doctor. Yo soy muy escéptico, por no decir pesimista. Usted hizo un estudio sobre eso, por eso hace eso apuntaba. Yo soy muy escéptico sobre estas nuevas formas de emancipación, de liberación, de subjetivización, ¿no?, que tenemos posibles realizar en el uso de las redes sociales, etcétera. No, yo pienso que no hemos entendido a cabalidad cómo funcionan las redes sociales y sobre todo no hemos entendido un factor importantísimo, determinante, que ha atraído mucho mi atención en las últimas investigaciones, que es el hecho de que estas redes han ido incrementando, han ido abonando más sobre la aniquilación del espacio a favor exclusivamente del tiempo. O sea, nosotros tenemos un frenesí, tenemos una actividad frenética en querer estar presentes en el momento en que se tuitea algo, en el momento en que se postea algo, y queremos estar ahí, que estamos pendientes de cuántos likes tenemos, de cuánto nos han visto, de cuánto han comentado, etc. Pero todo eso en un espacio inexistente, todo eso en una ausencia de corporalidad, de presencia de cuerpos, que son los que realmente yo creo pueden garantizar una efectiva comunicación, es así, de doble vía, ¿no? Yo creo que eso de las redes sociales, de Twitter, etcétera, es una ficción de una comunicación participativa. Así es, y considero, y es una apreciación muy personal, que muchas instituciones han adoptado obviamente la utilización de estas herramientas para convertirlos en medios de comunicación interna. ¿Usted coincide con esto, doctor? Sí, creo que como comunicación interna podría ser efectiva, pero sin olvidarse nunca de los cuerpos. Nunca hay que olvidarse de la presencialidad, nunca hay que olvidarse de la proximidad. La efectiva comunicación es la comunicación que se presta también para ser opaca, para todos los tipos de conflictos. Usted y yo estamos experimentando una comunicación, nos miramos en los ojos y estamos, digamos, tensos en esta comunicación. En un sentido positivo. Cuando uno está detrás de una maquinita y pone, y postea, sube alguna cosa o dice estoy de acuerdo, hay like, no sé qué, no sé cuánto, está totalmente desresponsabilizado y lo hace con una facilidad que luego se le repercute en contra. Esto es lo que yo estoy proponiendo y aprovecho un 30 segundos para decirles que quiero decirle, bueno, un poco temprano todavía, pero para el 26 de abril en esta universidad, en la Universidad Técnica del Norte, voy a presentar y lanzar un libro que acabo de publicar, Ediciones Ciespal, un libro que se llama Por una comunicación del común,
precisamente, y que lleva un subtítulo que es Medios comunitarios, proximidad y acción. Es una crítica, pero fuerte, radical, intensísima a la comunicación comercial, a la que estamos realmente ya demasiado expuestos, y la propuesta, ¿no?, respecto de esta crítica, la propuesta de cómo pensar en un modelo de comunicación del común, en donde la proximidad, en donde la presencialidad, por lo tanto, en donde el hecho de que experimentemos una comunicación no tan etérea, no tan fácil como la comunicación en Facebook, etcétera, o la comunicación, no comunicación de los medios comerciales, se puede hacer efectiva. Y solamente ahí podemos tener, yo creo, las condiciones para que la comunicación sea efectivamente un escenario de emancipación, de democratización, porque este hecho de pensar que los consumidores de medios televisivos comerciales se emancipan a través de los consumos televisivos, esa es una gran mentira que hay que, evidentemente, manifestar como tal. Aprovecho ya estos últimos minutos para hablar cuáles deberían ser los retos, doctor. Obviamente, ya de la televisión comercial, seguramente lo harán ellos, yo debo llevarlo a mi escenario, que es la televisión pública, y en este caso un medio de comunicación ligado a una universidad. ¿Cuáles son los retos inmediatos frente a todo ese escenario de la vorágine informativa, de ser el primero en decir las cosas, de obtener la primera plana, de decir que ha ganado al resto? Empezaré por lo segundo, porque yo fui un poco el impulsor de una emisora de la Flaxo, ¿no es cierto? Tenemos una radio que es solamente web, no hemos pedido, solicitado frecuencias, una radio todavía web, pero ¿qué subyacía ahí en esta iniciativa de tener una emisora universitaria? Había casos de emisoras que simplemente universitarias que pasaban música, y era, para mi modo de entender, un desperdicio de tener un medio de comunicación. ¿Qué es una emisora, una radio o una televisión universitaria pública? Es lo que decíamos hace un momento, es una emisora, es un medio que permite hacer la conexión entre la universidad, la producción de conocimiento, la formación, etcétera, en vinculación con la sociedad. Es ese puente que se establece y es darle a la ciudadanía las herramientas que se generan en la academia para la ciudadanía. Como suelo decir yo soy un académico que pienso desde la academia, pero no para la academia. Pienso desde la academia para la ciudadanía, para la comunidad, para el mundo. Es decir, los impactos y cómo estos resuelven los grandes problemas. Pero por supuesto, imagínese usted qué costoso y qué inconveniente fuera si la academia pensara exclusivamente para sí misma. Sería algo que realmente no deberíamos ya pasó y sabemos las consecuencias. Soportar. Y por lo tanto, el medio público en general es un medio que se debe a la ciudadanía, es un medio que es pausado, que es reflexivo, que da la posibilidad de mostrar lo que los medios comerciales no muestran nunca, porque los medios comerciales muestran solamente aquellos contenidos que impactan, como decíamos hace un momento, que lo hacen a través de la necesidad de ser primicia en muchos casos, de golpear primero, porque el que primero golpea dos veces. En cambio, nosotros como medios públicos no debemos golpear, nosotros debemos crear las condiciones, y qué mejor si es una emisora universitaria, crear condiciones para que la ciudadanía piense y reflexione sobre su vida y la vida del resto. Así es, educar para promover la construcción de contenidos ciudadanos. Doctor, agradecerle y finalmente también conversarle que esta es una de las pocas iniciativas que existe a nivel nacional, una de las pocas universidades públicas que ha construido medios de comunicación que están al servicio, obviamente, de la sociedad, de la ciudadanía y sobre todo para ser inclusivo, diverso y abrir a todas las corrientes del pensamiento. Yo quiero felicitarles por su intermedio también a los directivos de esta televisión. Creo que están en una labor estupenda y sigan así. A usted muchísimas gracias, para mí ha sido todo un gusto y un honor haber podido conversar con usted. Con esto, amigos televidentes, finalizamos este programa de Visión Universitaria, un espacio para interpretar la realidad. En esta noche hemos tenido un invitado, el doctor Mauro Servino, quien es consejero del CEACES. Hemos conversado acerca de muchos temas. No me cabe más que invitarles a que sigan este espacio
Educomunicacional los días sábados a partir de las 19:30 y su reprise los días miércoles a la misma hora. Y la sugerencia que siempre realizamos al cerrar este programa, todos estos temas discutan, debatan y conversen en familia. Es la única manera de construir los contenidos ciudadanos. Conmigo, gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad.